Scarface with Al Pacino. La primera mansión es de 3 pisos color blanco y fue usada para filmar la película Cara Cortada con Al Pacino. The next property has a beige mansion with the tall palm trees right in front of the mansion. La próxima propiedad tiene una mansión color carmelita con las palmas enfrente de la mansión. The owner of this mansion is Mitchell Rubinson, owner of the women's clothing line, Cash Shane. This mansion has 11 bedrooms and 7 bathrooms. El dueño de esta mansión es Mitchell Rubinson, dueño de la ropa de líneas de mujeres, Cash Shane. Esta mansión tiene 11 habitaciones y 7 baños. Beautiful tropical paradise coming up. This property actually has 2 houses on it. La próxima propiedad parece tropical y tiene 2 casas. The house to the left-hand side is where they live in, and to the right is their $4 million recording studio. This mansion belongs to Gloria and Emilio Estefan. La mansión en la mano izquierda es donde ellos viven, en la mano derecha es su estudio de $4 millones. Le pertenece a Gloria y Emilio Estefan. Two-story white mansion belongs to the Brazilian model and singer Xuxa. La próxima mansión de 2 pisos color blanco le pertenece a la brasileña, modelo y cantante Xuxa. This empty lot right here, what we are seeing, is for sale for $7 million. If many of you guys would like to become neighbors of these stars, you may do so buying this property. Este loto vacío está en venta por $7 millones. Si algunos de ustedes quieren ser vecinos de alguna de esas estrellas, puede hacerlo comprando este loto vacío por $7 millones. Now these mansions that we are passing by right now are not really important. They are not famous. They are just rich. Estas mansiones que estamos pasando ahorita no son de gente famosa, no son importantes, solo son ricos. Mustard colored home with the orange rooftop belongs to Ed Parker, the inventor of the ballpoint pen Parker. If you guys have purchased any of his pens, well, this is where your money stops at. La mansión color mostaza le pertenece a Ed Parker, el inventor de los bolígrafos Parker. Si algunos de ustedes han comprado unos de sus bolígrafos, aquí está donde paró su dinero. The next property has a beige gazebo. It was originally built for Sylvester Stallone, better known as Rocky Balboa. He then sold it to famous shoe designer Donald Kleiner. La próxima propiedad tiene un gazebo color beige enfrente de la propiedad. Fue originalmente construida para Sylvester Stallone, más conocido como Rocky Balboa. Después él se la vendió al famoso diseñador de zapatos Donald Kleiner. Next property has a 2-story white mansion, one of the oldest mansions here on the island. Was once occupied by famous French singer Edith Piaf. This mansion was also used to film the movie Cocoon. La mansión color blanca de 2 pisos es una de las más antiguas mansiones aquí en la isla. Fue una vez ocupada por la cantante de Francia, Edith Piaf. También fue usada para filmar la película Cocoon. Next mansion, 2-story red mansion, was once occupied by Shaquille O'Neal, ex-NBA Heat player. He then sold it to Naomi Campbell's boyfriend, Vladislav Doronin. La próxima mansión color rojo le perteneció a Shaquille O'Neal, quien antes jugaba por los Miami Heat, ahora está retirado. Él se la vendió después al novio de
Naomi Campbell, Vladislav Doronin. Next property has a pink mansion with a white rooftop. The owner of this mansion passed away. She had 7 husbands and 8 marriages. Does anybody know who this mansion belongs to? To Elizabeth Taylor. Esta mansión color rosada con el techo color blanco le pertenece todavía a Elizabeth Taylor. Ahora le queda a su familia. Ella tuvo 7 maridos y 8 matrimonios. The pyramid on the right side of her mansion, right in front of it, is a small pyramid of a bunny jumping in the air. It was given to her by her best friend Michael Jackson in dedication from jumping from marriage to marriage. La escultura de un conejito brincando al aire enfrente de su mansión al lado derecho fue dada a ella por su mejor amigo Michael Jackson en dedicación por brincar a matrimonio a matrimonio. Upcoming 2-story yellow mansion was renovated by Bob Kuchenberg, an ex-NFL player for the Miami Dolphins. This mansion was also used in the film The Specialist with Sylvester Stallone and Sharon Stone. La próxima mansión es de 2 pisos color amarilla, fue renovada por Bob Kuchenberg, un jugador que jugaba por los Miami Dolphins. Esta mansión también fue usada para filmar la película El Especialista con Sylvester Stallone y Sharon Stone. If you guys have seen the movie The Specialist, this is the mansion that blew up at the end of the movie. Si ustedes han visto la película El Especialista, esta es la mansión que explotó al final de la película. Ladies and gentlemen, get your cameras ready because the next property we will be seeing is one of the most largest and most expensive here on the island. Tengan sus cámaras preparadas porque la próxima propiedad va a ser una de las más grandes y más costosas aquí en la isla. This mansion took nearly 3 years to construct at a cost of $58 million. Esta mansión duró 3 años. Esta mansión duró 3 años para construir a un costo de 58 millones de dólares. The palm trees right in front of the mansion lining up the property were imported from South Africa at a cost of $10,000 each. Las palmas enfrente de la mansión que están lineando la propiedad enfrente fueron importadas del sur de África a un costo de $10,000 cada una. There are 32 of these palm trees y hay 32 de estas palmas. The owner of this mansion is Dr. Philip Frost, owner of the pharmaceuticals IVAX. El dueño de esta propiedad es Dr. Philip Frost, el dueño de los productos farmacéuticos IVAX. This mansion measures 28,000 square feet. Esta mansión mide 28,000 pies cuadrados. Only 2 people live in this mansion, Dr. Philip Frost himself and his wife. Solo 2 personas viven en esta mansión, el doctor con su esposa.
mansion is his garden where he keeps all of his exotic plants. Detrás de su mansión se encuentra su patio, a donde él mantiene todas sus plantas exóticas. So as I see, many of you guys were wondering who Dr. Philip Frost was, the inventor of Viagra. Si algunos se están preguntando quién es el doctor Dr. Philip Frost, el inventor de las pastillas azules para los caballeros. He never sold it to Pfizer, the recipe to Pfizer, for 13.2 billion. La receta se lo vendió a la compañía Pfizer a 13.2 billones. The next property is a two-story white mansion was once occupied by Robert Van Winkle, better known as Vanilla Ice, who sold 17 million copies of his #1 hit song, Ice Ice Baby. La mansión de 2 pisos color blanca le perteneció una vez a Robert Van Winkle, más conocido como Vanilla Ice, quien vendió 17 millones de copias de su canción número 1 y fue su único éxito, Ice Ice Baby. Es una canción que repite Ice Ice Baby 1000 veces y eso es lo que lo puso rico. Yo digo la misma cosa cada día y todavía estoy sin ningún centavo. What we're looking at right now is Jurassic Park. Property is a two-story white mansion. Belongs to my father-in-law, Julio Iglesias. La mansión de 2 pisos color blanca le pertenece a mi suegro, Julio Iglesias. Red mansion. It belongs to Thomas Kramer, in which earlier I spoke about the tower that he designed, the Portofino Towers. This man is so wealthy that he has an 80,000 air conditioning system that does not only cool the inside of his home, but also his backyard. So when it's 90 degrees here in Miami, it is 60 degrees in his backyard.
Esta mansión de 2 pisos color rojo le pertenece a Thomas Kramer, quien más atrás yo hablé de las torres que él diseñó, las torres Portofino. Este hombre tiene tanto dinero que tiene un sistema de aire acondicionador que no solo enfría adentro de su mansión, pero también su patio. Este es el único lugar donde las hormigas y los ratones usan abrigos. Each flag you see on the flag post represents a different country where he owns different properties. Cada bandera representa un país donde tiene diferentes propiedades. To the right, the property covered by lots of vegetation due to the owner's privacy. It belongs to Sean Puffy Combs, who is a famous rapper, clothes designer, and producer. He is now better known as Diddy. La mansión aquí al final de la isla le pertenece a Sean